cafecito. El que quiera, también hay una jarra con agua allá. Alguien se quiere ugua, nos dice, allá hay ugüita. Vamos a poner ese tiempo delante. ¿Ya estamos en vivo? Gracias. Amado Señor, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos. Te rogamos, Señor, que sea tu palabra luz, que sea tu palabra consuelo, consejo, dirección, que sea tu palabra fortaleza, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos dé esperanza, que tu palabra nos redarguya, pero que tu palabra también sea consejo y paz para nosotros. Gracias por tu fiel amor. Gracias por tu fiel amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quiero pedirle un favor, hermana Andrea, apáguenme las luces un momentico. Pastor Sofano, apáguenme acá esta luz. Yo quiero mostrarles algo. ¿Qué ven ahí al fondo? ¿Qué ven al fondo? Una mano reflejada. ¿Es una mano? Si yo le pregunto, ¿qué ve aquí? ¿Usted qué me dice? Es la mano, ¿cierto que sí? Pero si le digo, ¿qué ve al fondo? ¿Es la mano o es la sombra de la mano? La sombra. Es la sombra. No sé si lo voy a tomar. Voy a atravesar. Me encanta el libro. Si usted ve aquí, ¿a quién ve? A Franco, ¿cierto? Pero ¿qué está atrás? La sombra. La sombra. ¿Sí? Quiero que hablemos de eso. Gracias. Aparte las luces. Hace muchos años el Señor venía hablando de unos temas que se llama la imagen de Cristo y la sombra de Cristo. ¿Por qué la imagen y por qué la sombra? Nosotros, escúchame, nosotros hoy día vemos la imagen de Cristo y la sombra de Cristo. La imagen porque la palabra nos revela a Jesús, nos muestra a ese Jesús que ya conocemos. Antes de que viniera Jesús, tenían una imagen vana de lo que había de venir. Vana en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque no tenían muy en concreto cuando se mandó a hacer el tabernáculo, cuando se mandó a hacer las piedras, cuando pasaron el río. Muchas cosas simbolizaban a Cristo. En el templo, la pan, los 10 panes de la proposición simbolizan a Jesús. La menorá en el templo simboliza a Jesús. Y así sucesivamente, para no alargar el cuento. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento Dios nos muestra una imagen, y es la imagen de Jesús. Nosotros hoy día vemos la imagen porque la reconocemos en la palabra, pero también vemos la sombra porque vemos la huella de lo que hizo Jesús en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Usted va caminando y cuando hace mucho sol usted ve su imagen, pero a veces también ve la sombra, ¿cierto? De la misma manera nosotros en la escritura vemos la imagen de Jesús. Yo quiero que usted se centre en eso. Siempre que estudie la palabra, mire la imagen que Dios le quiere mostrar de Jesús. Con el respeto a mis amigos pastores que nos van a estar viendo, a veces mostramos muchos mensajes bíblicos muy lindos, pero que no tienen que ver con Jesús. Pero realmente la Biblia siempre se muestra es a Jesús. Y nosotros tenemos que saber enfocar que cada cosa que se ve en la Biblia simboliza o significa a Jesús. Moisés es un tipo de Jesús, un sacerdote. Josué, José, Aarón, Abraham, siempre estaban mostrando como la imagen del sacerdote, o la imagen de ese que es perfecto, el cordero. Tantas cosas que simbolizan a Cristo. Entonces no es una imagen de lo que podría ser la salvación en Cristo, el sacerdote, etcétera, etcétera. Pues tenemos que aprender a reconocer en la Biblia cuál es la imagen que se nos está mostrando de Jesús. Pero al mismo tiempo, reconociendo la imagen, vemos una sombra. ¿Qué es la sombra? Un reflejo o una estela o algo que sucedió a través de Jesús o de Jesús. Amén. Y hoy quiero empezar a hablar sobre una serie que se llama Sombra e Imagen de Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de la sombra y la imagen de Jesucristo como maestro. Porque Jesús tiene muchas imágenes. La imagen como Salvador, la imagen como el Cordero, la imagen como la plenitud de Dios, la imagen como el sacerdote, la imagen como el que sirve, el levita. Cuando la Biblia habla de los levitas, está haciendo referencia a Jesús, al que sirve. Cuando la Biblia habla del sacerdote, está hablando de Jesús, que es el fiel sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces siempre tenemos que ver cuál es la imagen que Dios nos quiere mostrar de Jesús en la palabra. Pero también esa misma imagen nos da un reflejo de lo que sucedió o de lo que mostró esa imagen. La imagen y la sombra.
Si miramos primera de Juan 1, Ángel atento, primera de Juan 1. Voy a tratar perdónenme si voy corriendo demasiado. Quiero que cada cosa que les enseñe esté fundamentado por la palabra. Dice, lo que era desde el principio. Me gusta mucho que lea conmigo. ¿La casa leer ahí o ponerlo más grande? 36, sí. ¿Sí se ve bien? Ah, bueno, gracias. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, levante su voz, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿sí ven? La imagen. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese texto específicamente está hablando de quién? De Jesús. Que Jesús es el verbo. Jesús es la sustancia de Dios o la voz escrita de Dios. O Jesús es la palabra de Dios. Juan capítulo 1 también. Juan 1:1. Juan 1:1. Léalo por favor. Quiero escuchar su voz. En el principio, ¿qué había antes del principio? El verbo. El verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Léalo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra Él. Ahí está hablando lo mismo, haciendo referencia a Jesús. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Por eso yo no puedo creer que una persona que se diga ser cristiano, se diga ser creyente y no lea la Biblia, ¿cómo puede decir que tiene relación con Dios si no tiene relación con aquel que es Dios, que es la palabra? Entonces se entienda que la palabra es la revelación de Cristo. La palabra es la revelación de Jesús. Entonces escuche lo siguiente: si Jesús es la revelación de Dios a través de la palabra, o Jesús es la revelación de la voz de Dios, que es la misma palabra, ¿quién puede ser el mejor maestro para nuestras vidas? Jesús, Él mismo. Entonces, cuando vamos a la escritura, podemos leer de ese aquel que iba a ser anunciado como maestro. Isaías capítulo 11. Dice lo siguiente. ¿Listo, hijo? Si quieres, léalo conmigo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él. Está hablando de Jesús. El espíritu de Jehová. ¿Qué habrá? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ahorguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará ¿qué? Con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra, escuchen, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En pocas palabras, la manifestación de Cristo en nuestras vidas, o la manifestación de Cristo, mostró el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que Cristo es la manifestación plena de la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y que todo, como decía en un principio, fue hecho en Él, por Él y para Él. Entonces se nos estaba anunciando de aquel que es perfecto y de aquel que no se dejaría engañar por lo que verían sus ojos ni oirían sus oídos, dice la Escritura, ¿cierto? Isaías 9:6. Léalo, ahí se anuncia también a Jesús. Porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, toda la autoridad está sobre Jesús y el principado sobre su hombro. ¿Cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí se nos habla del consejero. ¿Quién es el mejor consejero? Jesús. ¿Quién es el mejor consejero? La palabra. Por eso yo le digo a los hermanos que así como Cristo es imagen y nos dejó una sombra, así nosotros revelando a Cristo o siguiendo a Cristo, nuestra imagen predica. Lo que tú eres, predica.
Hablar aquí desde un púlpito es muy bonito, pero a veces nuestra vida no predica lo mismo que dice nuestra boca. ¿Se ha visto gente así? Entonces, nosotros como cristianos debemos enfocarnos en que yo soy imagen de Cristo. La gente nos ve como cristianos, pero también dejamos un reflejo o una sombra, que es el testimonio. Entonces vemos la imagen de Cristo, lo que todo el mundo conocía y lo que se mostraba de Jesús. Pero hoy día vemos la sombra del testimonio de lo que él hizo. Ahora sí me dice entender. Por eso, si reflejamos a Cristo, también debemos ser imagen y sombra de Jesús. Entonces, reconociendo eso, yo debo entender lo que dice la palabra. Váyase a Mateo 12:38. ¿Qué dice la escritura? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que a Jesús la gente lo reconocía como maestro. Bueno, no le voy a dar todos los textos, porque tengo muchos textos perdónenme si soy un poquito enfático en eso. Me gusta que cada cosa que se hable esté sustentado por la palabra. Y hay muchos textos: Mateo 12:38, Mateo 19:16, Mateo 23:10, Mateo 26:18, Lucas 11:45, Lucas 12:13, etc., que dicen que a la gente lo reconocían como maestro. La gente reconocía a Jesús como el maestro. Y de hecho Jesús decía: no le diga a nadie maestro. Jesús decía: nadie es maestro, solamente el Cristo. Decía Mateo 23:10, dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea que Jesús mismo decía de sí mismo: yo soy el único y verdadero maestro. Entonces diga: Jesús es el maestro. Te pregunto, mira, ¿cuánto tiempo tú te dedicas todos los días para sentarte con el maestro? Aquí está. La Biblia es el único libro que existe. La Biblia es el único libro que existe que cuando tú lo lees, el autor está contigo. Leas un libro de Pablo Coelho, bueno, tantos escritores que usted lee el libro, pero el escritor no está con usted. En cambio, este libro, si mientras tú lo lees, el escritor está ahí contigo enseñándote. El Espíritu Santo te está enseñando, Jesucristo te está enseñando, el Padre te está revelando. ¿Cuánto tiempo sacamos, miran, para sentarnos con el maestro cada día, para que nos enseñe? ¿Cuál era la tarea que Jesús desempeñaba? Mateo 4:23. Léalo, por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál es la tarea principal de Jesús siempre? Enseñar. Y usted ve muchos textos, también le puedo dar muchos textos. Y con el respeto de algunos, y tampoco se vaya a ofender usted, hermano. Pero la gente quiere que se le ministre, que lo consienta, que lo acaricie, que le dé ánimo, que lo fortalezca. Ojalá que, no sé, como cuando el celular está descargado, que lo conectaron y yo que usted quede recargado. No, Jesús, aunque hacía eso, la función principal de Jesús era enseñar. Es decir, escúchame, que el fundamento para que tú cambies, te fortalezcas, te avives, te renueves, te sanes, te libertes, es que tú vayas siempre al maestro, que es Jesús. Su palabra ahí está para alimentarnos todos los días. Es su palabra. Yo estoy rodeado de muchos empresarios y tengo muchos textos y les he dado algunos secretos específicos y muchos les han cambiado su mentalidad cuando les doy un texto. Digo, aplique este texto bíblico y se da cuenta cómo su vida administrativa y financiera cambia, porque la palabra enseña de todo. Aún estoy rodeado de muchos médicos y algunos médicos me llaman para que vaya a orar por ellos. Muchos médicos se han enfermado y me llaman para que yo vaya y ore para que ellos sean sanados. ¿Quién obra en sus vidas? La palabra, cuando tú hablas de la palabra. Entonces cualquier persona que está a tu alrededor puede ser una herramienta de bendición. Tú puedes ser una herramienta de bendición para ellos, porque tú también vas y les enseñas la palabra. ¿Sí me voy a entender? O al contrario, si estás todos los días, yo he recibido sanidad. Por lo menos un día me pasó algo muy tremendo, hace unos años atrás. Estaba leyendo la Biblia
Y Dios me dijo, reclámale específicamente al diablo las cosas que te ha quitado. Yo no entendía. Y me dio el texto bíblico, entonces los comparto. Me dio un texto bíblico. Y empecé yo a echar memoria. Le ordeno al diablo que me devuelva esto y esto y esto y esto. Y esa semana empecé a ver cómo el diablo empezaba a darme cosas que él mismo me había quitado. Le ordeno que me devuelva tal cosa. Y dice verdad que me tiene que volver 7 veces más, 70 veces más o 100 veces más. No sea abusivo, eso era mío, se me lo quitó. Y empecé a ver. Entonces, cuando vamos a la palabra cumple un propósito. Entonces, la palabra, el maestro, quiere enseñarte cada día. Saca tiempo para que estés con el maestro. Que la palabra te enseñe, que la palabra te forme, que la palabra te ministre. Ve al maestro. Ahora, lo que Jesús hacía, lo sabían los discípulos. Lea Hechos capítulo 1. Como le digo, no quiero darle todos los textos bíblicos, pero hay muchos textos bíblicos donde muestra la tarea de Jesús. Y Hechos 1, ¿qué dice? Léalo. Hechos 1:1. En el primer tratado de Teófilo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué hace a Jesús? Enseñar. Pero si usted lee más adelante, léalo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los apóstoles. A mí me impresiona que todo lo que hizo Jesús, dice la Biblia, lo hizo porque el Espíritu Santo se lo dijo. ¿Ves la relación de Jesús? La relación de Jesús con el Espíritu Santo. Dice que todo lo que hizo Jesús fue porque el Espíritu Santo lo mandó. Tremendo. Pero algo claro es que Jesús hacía y enseñaba. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer y enseñar. Si estoy aferrado a la palabra, si estoy aferrado a Cristo, que es el verbo, Él empieza a obrar en mi vida. Entonces los discípulos lo sabían. ¿Tú lo sabías que Jesús permanece todavía enseñándonos? ¿Cuántas cosas veces? No sé si te ha pasado que lees la Biblia y abres un texto y lo has leído 300 veces, pero ese día aprendiste algo nuevo. ¿Sí te ha pasado? Y hay muchas cosas secretas, escondidas, que Él te puede ir revelando paso a paso. Pero a la medida que tú te sientes con el maestro, Él te puede dar. Si tú tienes más comunión con la palabra, yo me siento con muchas personas, empresarios, y le digo, ¿quiere un secreto? Para que empiece a abrirse de todo. Apenas se levante todos los días, lo primero que usted sea, siéntese con la palabra. No sé qué, perdóneme que se lo diga porque es un secreto que no sé. No sé qué pasa, pero la gente empieza, las finanzas, la mente, los negocios empiezan a abrirse. Solamente porque tú te sientas con el maestro. Tú te sientas con el Todopoderoso y Él te habla y te da secretos. Parece que la palabra lo bañara a uno, creo yo, me imagino en el mundo espiritual. La palabra te baña o la palabra te rodea y te da como una gracia, como algo especial, que donde quiera que tú llegas, todo se te va. Entonces tú tienes que sentarte con el maestro todos los días. Amén. Los discípulos lo sabían. ¿Tú lo sabías? Tú sabes que Jesús es el maestro y que todos los días te quiere enseñar. Entonces yo veo que Jesús desde un principio se muestra como aquel que había de venir, nos habría de enseñar todas las cosas, aquel que es el espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de saber, de temor. O sea, yo veo a Jesús revelado en la palabra. Me dicen que Él es el consejero, Él va a estar ahí. También veo en la imagen que se muestra de Jesús que Él es el Salvador. Lo vemos en Génesis 3:15. Bueno, en 3:15 ya se hablaba de Jesús, la imagen del Cordero que había de venir. También veo cuando en Génesis se muestra la imagen de alguien que va a dar vida eterna. Cuando Abel presenta la ofrenda, ¿se acuerdan cuál fue la ofrenda de Abel? Un cordero. Entonces Dios se agradó no porque ese man diera más, perdónenme la expresión, no porque él diera más, sino porque esa que él estaba presentando representaba a Jesús. Sí, ya se estaba mostrando la imagen de Jesús. Hoy ya reconocemos que esa imagen hoy ya para nosotros es sombra. Él era una imagen, para nosotros ya es imagen y sombra. Entonces yo debo entender, escúcheme, que la palabra o Jesús siempre está manifiesto desde el principio. Y como Él es la palabra viviente, y como Él es la voz de Dios testificada acá, Él quiere también, mírame, enseñarte. Él quiere enseñarte. Qué bendición que vengas a la iglesia. Y extraño cuando tú no vienes, extraño mucho que no vengas a la iglesia.
Pero si tú vienes aquí a la iglesia y no tienes una comunión diaria con Dios, te estás engañando. Te estás engañando porque eres un religioso más, pero tienes comunión con Dios. De hecho, yo creo que los que vienen a la iglesia son aquellos que tienen una comunión con Dios, porque necesitan venir aquí a manifestarles su amor, ¿cierto que sí? Cuando tú vienes aquí y dices, Señor, te amo, precioso, y cantamos, y ahorita en ese tiempo de adoración yo sentía que cosas se rompieron y muchos fueron libres. Claro, eso es bonito, pero ¿sabe quiénes vienen? Aquellos que por la palabra son apasionados por Dios, que no pueden vivir sin Él. ¿Ves? Es como cuando tú tienes pareja. Y tú tienes pareja, quieres estar con tu pareja. Pero cuando tú pierdes la relación, la comunicación con tu pareja, ya ni te interesa estar con tu pareja. Sí, te deja pasar. Los que tienen pareja, es una realidad. Ya no le pierde el interés. Entre más te acercas, más deseo, más pasión por la palabra. Bueno, ¿qué hacían ahora los discípulos? Miremos qué hacían los discípulos. Hechos 5:20, por favor. Perdóname que yo cuando estoy predicando sí me da mucha sed. Por eso me ven con tantas cosas aquí. Hechos 5:20, lean. Y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sí? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Enseñaban. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? Estaban imitando a Cristo. Ya habían recibido, ya habían aprendido, se habían sentado con Jesús un poco de tiempo, 3 años y medio. Al mismo tiempo me imagino que se deleitaban en los rollos en ese entonces. En ese entonces no eran en los rollos o en la Torá. ¿Y qué hacían? Le enseñaban a la gente. Entonces, si seguimos la imagen de Cristo y la sombra de Cristo, sabemos que nosotros somos imagen, somos testimonio que los que nos ven. Pero ¿qué sombra estás dejando? Le estás dejando a otros un legado de lo que tú tienes, de lo que tú das. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios a ti que tú les puedes enseñar aquí? Que tú puedes venir aquí a enseñar también. Yo les he dicho. Hay hermanos que vienen los miércoles, otros los jueves. Hay gente que se turna, eso es cierto. De pronto no nos vemos aquí todos los domingos porque hay muchas personas que trabajan los domingos, vienen otros días. Pero tú puedes estar aquí y compártenos lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos secretos Dios te ha dado? Mira, la danzarina, ¿cómo se dice? ¿Danzara? Que Dios te ha dado sobre una adoración. ¿Cuánto te ha dado Dios sobre lo profético? ¿Cuánto te ha dado Dios sobre lo evangelístico? ¿Cuánto te ha dado Dios sobre los negocios? ¿Cuánto te ha dado Dios? Entonces a veces queremos que nos den y nos den y nos den, pero tú no quieres dar. ¿Cuántos secretos tienes tú? Que la gente que te rodea lo necesita. Siéntate con tus discípulos o con tus alumnos o con tus empleados o con la gente y empieza a enseñar. Tal vez tú eres un medio de transformación para que ellos tengan la vida eterna, o tal vez tú eres un medio de transformación para que sus vidas empiecen a cambiar para bien. ¿Y cómo te van a ver a ti después? Como el maestro. ¿Cierto que sí? Entonces los discípulos lo hacían. Ellos habían recibido enseñanza, se habían formado, se habían entrenado y ahora estaban haciéndolo con otros. Entonces también saca tu tiempo con tu pastor, saca tiempo con tu maestro para que te enseñe, para que te forme, para que te capacite. A ver, mi familia no lo diga, pero ¿cuáles son los 5 principios de vida eterna? Bueno, Luis Carlos, ustedes lo saben. Bueno, bien, los 5 principios de vida eterna. Esa es la herramienta de evangelismo, ¿te acuerdas? Somos herramienta de evangelismo y con eso tú te defiendes de cualquier teología y para todo, porque son 5 principios de vida eterna. Bueno, Matías y Ángel y Charlos se los dan, pero son cosas que tenemos que aprender para poder enseñárselos a otros. Bueno, Hechos 5:25, ¿qué dice? Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Al fin, ¿cómo así? La gente había ido a la cárcel, donde quiera que ellos iban, ¿qué hacían los discípulos? Imagínense si nosotros llegan a meter, que lleguen a meter a un hermano de los que está aquí en la iglesia, lo metieron a la cárcel. Ay, pero quién sabe qué era el hermano, ¿no? Uy, qué testimonio que metieron al hermano a la cárcel, ¿cierto que sí? En ese entonces lo metieron a la cárcel ante la gente feliz porque los metieron a la cárcel a causa de.
Cristo del Evangelio. Como que nuestra mentalidad ha cambiado, ¿no? Pero ellos donde quiera que iban, aún en la cárcel enseñaban. Eso lo hacían los discípulos. ¿Qué necesitan muchos? Escúchame, Hechos 8:29, por favor. Hechos 8:29. Léalo, por favor, quiero escuchar su hermosísima voz. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. Acércate, mira lo que dice. Y el Espíritu le dijo a Felipe, léalo. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía ¿qué? El profeta Isaías. Y dijo, ¿qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué hizo ese hombre cuando vio a Felipe? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oye, qué tremendo, ¿no? Hoy la gente no quiere que se le enseñe. Porque yo escucho prédicas aquí, escucho prédicas allá, yo sigo el Evangelio según San Yo, pero la gente no quiere que se le enseñe. El caso es que, ¿qué quiere la gente hoy día? ¿Sabe qué quiere la gente? Dice la Biblia que hay mucha gente que anda por ahí como ovejas sin pastor. Tú puedes ser el pastor de tu gente. Pastorear es apacentar, alimentar, consolar. Y yo estoy seguro que aunque tú no tengas un título acá o acá, yo estoy seguro que ya lo estás haciendo. Ya estás pastoreando a otros. Cuando le llevas un consejo, cuando le llevas una palabra, cuando lo diriges, cuando lo regañas o cuando lo consuelas, ya lo estás haciendo, ya eres pastor. ¿Cuándo no lo sabías? El caso es que yo veo aquí que mucha gente necesita que les enseñen. ¿Cuánta gente hay que necesitan que les enseñen? Allá en el colegio, cuando yo empecé, yo no podía hablar públicamente de la palabra, ni decir que Dios, ni nada. Y los mismos niños me decían, no, profe, pero ore por nosotros. Ellos sabían que yo era cristiano y que yo era pastor. No, profe, pero vamos a empezar la clase. Yo dictaba democracia, constitución, un poco de cosas, filosofía. Y ellos me decían, no, profe, pero ore. ¿Qué tiene que ver la democracia con orar? No, pero ore. La gente está necesitando quien les enseñe. Hay mucha gente que necesita que tú vayas y le enseñes. A veces se me acercan, pastor, y tal cosa, el profe, enséñeme tal otra. ¿Y por qué la Biblia dice tal otra? Se dice que la gente dice, ¿y por qué la Biblia? La gente está anhelando gente que les enseñe. Por eso tenemos que meternos una palabra para poder enseñarles ahora. ¿Sí? Tenemos que cuidarnos de dos extremos. Un extremo de algunos que se meten solo en la palabra y dejan a un lado el espíritu. O hay otros que se meten solo en el espíritu y nunca leen la Biblia, pero todo lo que hacen ellos hacen supuestamente es por el espíritu, ¿no? Y eso habla de lenguas y de todo, y eso levitan y hay cosas, pero no está en la palabra. Entonces ahí me equilibrio. Y como se lo dije en un principio, la palabra es el espíritu, y el espíritu se manifiesta por la palabra, y Cristo se manifiesta por la palabra. Entonces, si tú no tienes una buena relación con la palabra, cualquier cosa que tú hagas del espíritu sin la palabra no es de Dios. Sencillo, porque los demonios también son espíritus. Entonces entiende que tenemos que todo hacerlo por la palabra. Entonces, escúcheme, hay mucha gente que te está diciendo, óigame, venga y me enseña. Estaba diciéndole ese hombre de eunuco a Felipe, venga, Sofanor, venga y enséñeme. Adriana, Matías, Luciana, venga Iván, enséñeme Iván. Luis Carlos, enséñeme. Allá usted, venga Claudita, Marisol, enséñeme, Sharon. La gente está necesitada de alguien que les enseñe. Mira el mundo como está. Jóvenes en depresión, en suicidio, en amargura, una cantidad de empresarios quebrados, y tú vas así creciendo, todo lo que Dios te da. Ahí enséñaselos. Jóvenes que quieren que todo se les regale, necesitan a alguien como tú para que tú vengas y enseñes que el esfuerzo, la dedicación, el esmero, la inteligencia, la buena administrador hace empresarios exitosos, ¿sí o no? Ellos quieren que todo se lo regalen. Lo que Dios te ha dado, enséñaselo a otros. Yo estoy seguro que si tú sacas tus notas de lo que tú has hecho en tu devocional, te vas a dar cuenta que Dios te ha enseñado muchas cosas que otros necesitan. Entonces la gente está necesitada de maestros, de gente que vaya y les enseñe. En nuestros altares familiares, los que hacen altar familiar, les enseñas a tus hijos, a tu familia, oran juntos. O tus discípulos, vas y les enseñas. Enséñales.
Miramos en la escritura, Éxodo 24:12. Dice la escritura: entonces Jehová le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios le hace un llamado a Moisés, lo llama al lugar alto, al lugar santo, y dice: quiero que vengas porque quiero que tú vayas y les enseñes. Dios nos hace un llamamiento a todos para que vayamos ante el maestro, ante la palabra. Escúcheme, y nosotros recibamos lo que tenemos que enseñar a nuestra gente. Ay, que no sé qué hacer con mi hijo. Pues vaya al lugar secreto para que Dios le enseñe, para que usted enseñe. Que no sé qué hacer con mi empresa. Vaya al lugar secreto para que Dios te revista con su presencia, con su gloria, con su palabra, te enseñe qué hacer con tu empresa, con tus negocios. Que no sabes qué hacer en el lugar donde estás, en el colegio, en la universidad, vea la palabra para que la palabra te enseñe, porque el maestro quiere sentarse contigo y enseñarte, para que tú vayas y enseñes. Entonces vemos a Moisés como un ejemplo de maestro. Era una tarea para los sacerdotes. En Esdras 7:10 era una tarea para los sacerdotes. Era una tarea desempeñada por los levitas. Nehemías 8:9 al 13 era una tarea demandada para los levitas. O sea, no solamente para Moisés el patriarca, para Abraham, no solamente para Aarón, no solamente para Josué, también era para los sacerdotes como Esdras, no solamente era para los sacerdotes, sino para los levitas y para todos los que servían en el templo. También era una tarea delegada a los líderes o a los jueces, Éxodo 18, 19 y 20. Pero mira lo que dice Deuteronomio 4. Deuteronomio 4:9. Léanlo por favor en voz alta, que lo escuchen allá en Europa, que lo escuchen su voz. Léanlo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es deber de nosotros como padres sentarnos con nuestros hijos y enseñarles. Y también era no solamente que le traen los niños al pastor: ay pastor, mire mi hijo cómo está. No, sino que también es un deber tuyo como padre, que te sientes y poco a poco con tus hijos les enseñes la verdad. Ahora, algunos no aceptan que se les enseñe. Hechos 4:2 dice: resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos. A la gente no le gusta que le enseñen. Perdóname, cualquier enseñanza que no tiene que ver con Jesús, a la gente le choca, le molesta. Háblele de muchas cosas, pero hable de Jesús, de renunciar, de morir, de tomar la cruz, de ser abnegado, de ser comprometido, de ser obediente, de ser sujeto. A la gente le choca, le molesta. De morir. La gente quiere la gloria de la resurrección, pero no quiere la muerte en la cruz. Es una realidad, ¿cierto que sí? La gente quiere la gloria, pero no quiere morir en la cruz. Entonces hay mucha gente que le choca, que le enseña, y mucha gente se molesta. Hechos 4:19 dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. A la gente le choca cuando se habla de Jesús. Por eso está muy de moda ser como Isaías, ser como Jeremías, ser como Rebeca, como Débora, como Ana, algunas como Penina, bueno. Pero la gente no quiere ser como Jesús, porque Jesús implica morir, Jesús implica renunciar, Jesús implica dar la vida por los demás, Jesús implica servir. Por eso la gente no quiere seguir a Jesús. Y cuando se habla de Jesús, de toma tu cruz y sígueme, de ser manso y humilde, a la gente le incomoda. Por eso tenemos que volver, escúchame, y espero que usted, si es de esta iglesia, o los que nos ven por internet, que si es de esta iglesia, usted es una persona de palabra. ¿Se acuerdan de esos tiempos? ¿Se acuerdan, hermanos? Víctor, Iván, ¿se acuerdan de esos tiempos cuando la palabra valía? Sí, digo que yo tengo mis añitos. ¿Se acuerdan de Luis Carlos? Que la palabra valía. Y uno dice: es que yo soy de palabra, ¿cierto que sí se acuerda? Y usted le decía tal cosa y eso era así porque era, ¿cierto que sí se acuerdan de esos tiempos?
Y hoy día decimos ser una iglesia de palabra y ni leemos, ni oramos, ni conocemos lo que dice la palabra. Si tú eres de altar de adoración a Dios, tú debes ser una persona de palabra, en el sentido de que conoces la palabra, buscas la palabra, eres apasionado por la palabra, dependes de la palabra, vives la palabra, y tú eres la palabra andante. Tú eres la palabra andante. Donde quiera que te vean, la gente dice: esa persona es distinta, esa persona no es como los demás. Amén. Ahora, no solamente eso, Mateo 28:19, el llamado a ir y a ser discípulos, el llamado a que tú vayas y le enseñes a otros, o sea que también es un mandato. Jesús es la palabra, Jesús es el maestro. Jesús delegó desde un principio, siendo el verbo de vida, la palabra de Dios, a otros a que enseñaran. Jesús estableció a los sacerdotes, a los levitas, a los padres, a los jueces, a que todo el mundo enseñara. Y Jesús, cuando vino, Jesús nos mandó a nosotros como discípulos a que vayamos y le enseñemos a otros la palabra. Vayan y hagan discípulos. Entonces me pregunto, ya para terminar, si Jesús nos ha dado ejemplo, mira lo que dice Juan 13:15. Léalo, por favor. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Te pregunto, ¿haces lo mismo que Jesús? ¿Eres imagen por la palabra sobre tu vida? ¿Eres sombra para otros o has dejado un reflejo o una sombra en sus vidas por su palabra, por la palabra de Dios en ti, así como Jesús lo hizo? Es una responsabilidad que todos tenemos. Por eso nuestra vida como pastores debe ser, como dice el libro de Hechos, la meditación en la palabra y la oración. Dice: no está bien que ustedes sirvan a las mesas. Claro que la gente piensa que el pastor no es un siervo sino un sirviente, ¿no? Para muchos, para que nos den. Dicen que el pastor no es un pastor, no es un siervo sino un sirviente. O al contrario, algunos piensan que el pastor solamente se enriquece, ¿no? Pero no se dan cuenta que el pastor renunció a su vida, el pastor renunció a su familia, el pastor a veces tiene que salir dejando a su esposa, a sus hijos tirados por ir a atender a un hermanito que está en problemas. O por la noche el pastor se quiere acostar temprano y el Señor no lo deja porque el Señor lo pone a orar por fulano y por fulano y por fulano. Entonces la gente no mira eso del pastor. Pero realmente el pastor tiene que empaparse. Si yo soy pastor, para los que son pastores, si yo soy pastor, tengo que empaparme y empaparme y empaparme de la palabra, para que por la palabra yo pueda enseñar a otros, aconsejar a otros y guiar a otros con base a la palabra, no con base a mi criterio de pastor o de persona, sino que dice la palabra. Entonces, como imagen, ese es Jesucristo mi modelo de enseñanza. Soy modelo de enseñanza para otros. Te pregunto, ¿de quién has aprendido? ¿Te has sentado con alguien a aprender? A mí me tocó sentarme muchos años en el instituto, en la Facultad de Teología Bautista. Me tocó sentarme muchos años con los presbiterianos. Me tocó sentarme muchos años a estudiar con distintos maestros. Yo puedo dar testimonio. ¿Tú con quién te has sentado para que te enseñe? ¿Te cuesta que alguien te enseñe? Yo conozco a gente que me dice: yo no necesito que nadie me enseñe. Yo conozco a gente así. Y pastores, yo aún me siento con pastores para que me enseñen. Y a veces tengo que pedir consejo a pastores para que me enseñen, porque puedo caer en el envanecimiento. Pero a veces la iglesia no se quiere preparar. Entonces, ¿cuál es la imagen que está siguiendo? Si Jesús nos mandó capacitarnos, formarnos, entrenarnos, y Jesús es la misma palabra. Y como sombra, ¿qué tenemos como sombra de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué ha dejado Jesús en tu vida? ¿Qué marcas ha dejado Jesús en tu vida? ¿Te ha sanado? A mí me ha sanado muchas veces. ¿Te ha vivificado? Cuando me sentía morir, muchas veces Él me vivificó. Cuando estaba en tristeza, en angustia, me trajo paz. ¿Qué cosas ha hecho Dios, Jesús, en tu vida? ¿Cuál es la sombra que tú estás dejando a los demás? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Quiénes aprenden de ti? ¿Estás enseñando a otros? ¿Soy maestro? ¿Soy aprendiz? ¿Dispongo mi vida para aprender? En pocas palabras,
Repita, Jesús es el maestro. Jesús es el maestro. Jesús es mi maestro. Te estás sentando con el maestro. Un breve recorderis así para terminar. Jesús enseña a adorar. Juan 4:20 en adelante. Jesús enseña sobre el reino de Dios. Mateo 4:23 y Mateo 9:35. Jesús enseña sobre la vida eterna. Hoy día los arminianos dicen una cosa, los reformados dicen otra, los presbiterianos dicen otra, los luteranos dicen otra, pero no miran qué dijo Jesús. Y Jesús dice cómo se obtiene la vida eterna. Marcos 10:17. ¿Qué enseña Jesús sobre el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3. ¿Qué enseña Jesús sobre los últimos tiempos? Mateo 24. Oiga, ¿qué enseña Jesús sobre el divorcio? Mateo 19. ¿Qué enseña Jesús sobre las verdaderas bendiciones? Mateo 5. ¿Qué enseña Jesús sobre la oración? Mateo 6 y Mateo 7. ¿Qué enseña Jesús sobre la justicia? Lucas 12. Óigame, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero dígame qué dice Jesús sobre las ofrendas y los diezmos. Léalo en Lucas 20, en Mateo 23, en Mateo 6. ¿Qué enseña Jesús sobre la verdadera doctrina? Juan 7:16. ¿Qué enseña Jesús sobre el verdadero amor hacia Dios? Marcos 12:30. ¿Qué enseña Jesús sobre el día de reposo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Pero qué enseña Jesús sobre el día de reposo? Mateo 12. ¿Qué enseña Jesús sobre los falsos maestros y los falsos profetas? Mateo 7 y Lucas 6. ¿Qué enseña Jesús sobre la intercesión y la guerra espiritual? Lucas 10:17. Y así pudiéramos averiguar qué dice Jesús sobre el infierno, qué dice sobre Jesús, qué dice Jesús sobre el castigo y la condenación eterna, qué dice Jesús sobre la prosperidad de las finanzas, qué dice Jesús sobre la sanidad. Le has preguntado, mírame, le has preguntado al maestro, ¿qué dice? Pregúntale al maestro. Aquí en el sitio, si te pones a leer solamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí enseña todo lo que dice Jesús. Y la gente está feliz estudiando muchas cosas que no tienen nada que ver con Jesús. Cuando Jesús es que Jesús es mi maestro. Dígalo, Jesús es mi maestro. Entonces, si Jesús es mi maestro, le estás preguntando al maestro correcto. Por eso tenemos que conocer a Jesús. Amén. Espero que esta palabra pueda llegar a tu corazón y que te vuelvas un apasionado por conocer al maestro y lo que enseña el maestro. La pregunta que tengas está en la Biblia, te lo aseguro. Solamente ve al maestro. Amén. Para los que nos ven por las redes, muchas bendiciones. Los esperamos cada fin de semana aquí en el altar de adoración a Adonai. Vamos a levantar una oración. Cierra sus ojitos allá donde quiera que nos ven. Los esperamos los domingos acá en su iglesia, altar de adoración a Adonai, calle 12, número 81B10. Domingos 9 de la mañana, miércoles 6 de la mañana y jueves 7 de la noche. Amén. Cierra sus ojos. Padre, gracias te damos. Mira a cada persona que está atenta a este mensaje. Cada persona que dispuso su corazón hoy para aprender de ti, el maestro. Tú que eres la palabra viva. Tú que estás siempre ahí para enseñarnos, para dirigirnos, para guiarnos. Te rogamos, Espíritu Santo, que tu palabra sea luz para nosotros. Te rogamos, amado Cristo, que tu voz, tu palabra, llegue a lo profundo de nuestro corazón. Rogamos que tu presencia, rogamos que tu favor, rogamos que tu benevolencia, rogamos que tu misericordia esté para con nosotros en el nombre de Jesús. Oro por cada persona, Señor, que envió un mensaje, por cada hermano que está aquí en la iglesia, Señor. Hoy oramos porque tu bendición esté sobre cada vida. Que tú traigas bendición, que tú traigas paz, que tú traigas consuelo, que tú traigas fortaleza, que tú traigas ayuda de lo alto. Aquel que está desconsolado por tu palabra, enséñale y dale consuelo. Aquel que se encuentre triste por tu palabra, trae alegría y gozo. Aquel que tenga problemas en su casa, que por su palabra encuentre armonía, paz, bendición. Aquel que tenga problemas económicos, Padre, que por tu palabra reciba luz, dirección, liberación, sanidad en sus finanzas. Cualquier petición que podamos poner delante de ti, que por tu palabra aprendamos, Señor, que tú eres la respuesta que necesitamos a nuestras vidas. Oro, Señor, que los cielos se abran a favor de tus hijos. Oro, Señor, que obres sanidad en cada vida. Oro, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en cada hogar y en cada casa.
Oro, Señor, que traigas armonía a cada familia. Oro, Señor, que todo aquello que está atacando, Señor, su cuerpo, cualquier tipo de enfermedad en las rodillas, en los codos, en las articulaciones, sea sanada. Oro, Señor, que todo problema en los oídos sea sanado. Todo problema que está atacando su cuerpo, su salud, en el nombre de Jesús, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Cualquier problema económico, en las finanzas, en tu empresa, en tu trabajo, en el nombre de Jesús, creemos y declaramos por tu palabra que tú también diste vida y vida en abundancia. Por eso creemos que todo aquello que ataba las finanzas, los negocios, la cartera, oh Señor, creemos que hay libertad en las finanzas y bendición y paz. Oro, Señor, por los hogares, porque entres y gobiernes nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así con sus ojos cerrados. Con sus ojos cerrados. Usted tiene una ofrenda, si quiere levantar ofrenda delante de Dios, ponga su ofrenda delante de Dios. Dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu consejo, te doy gracias por tu enseñanza. Hoy pongo mi vida delante de ti, Señor. Quiero darte gracias por tu fiel amor, quiero gracias por sostenerme, por cuidarme, quiero darte gracias por bendecirme. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, Señor, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. De lo recibido de tu mano. Esta semana fue una semana de bendición y nos bendijiste y nos sustentaste, proveíste para nuestras vidas. Levante su ofrenda. Padre, mira esta ofrenda que se levanta hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Trae bendición, prosperidad, abundancia. Dale, Señor, semilla al que siembra. Trae provisión, bendición y multiplicación sobre cada vida, sobre cada casa, Señor. En el nombre de Jesús, trae provisión y sustento. Bendice sus finanzas. Declaramos cielos abiertos sobre el altar de adoración a Adonai. Cielos abiertos sobre cada persona que está viendo en esta hora. Cielos abiertos sobre cada persona que está aquí, Señor. Ordenamos a las tinieblas que restituyan todo lo que han robado. Ordenamos a las tinieblas que traigan de vuelta todo aquello que le han quitado a los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y creemos por la palabra, Señor, que tu mano nos sustenta, nos cuida y nos protege. Bendice a cada dador alegre en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren hacerlo virtualmente, pónganle el F5. Para los que quieran hacerlo virtualmente, aquí están los datos por NEC y por David Plata. Puede pasar a ofrendar, mi hermano. No se le olvide que la obra avanza con los que oran, con los que cuidan o pastorean, con los que ofrendan. Seguimos haciendo la tarea. Seguimos haciendo la tarea. Tal vez tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo. Vamos donde están los débiles, donde están los necesitados. Vamos a los colegios, vamos a las calles, y con lo que tú das, nosotros como siervos o ministros de Dios seguimos avanzando. Póngase sobre sus pies. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por proveer para nuestras vidas. Gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Para los que nos ven por las redes, muchas bendiciones. Los esperamos el día miércoles de 6 a 8, ya saben. Los jueves a las 7 o los domingos aquí. Muchas bendiciones. Chao, chao.